¿Qué ocurrió con el quechua originario? ¿Por qué se considera que el quechua originario ya no se habla en ninguna región actualmente? ¿Por qué es importante comprender el quechua originario al estudiar las modernas variedades regionales de quechua? Un asunto importante a considerar, a partir de nuestra mirada a las tablas que mostramos a continuación y que analizamos en videos pasados, es que si eventualmente en algunas regiones una de estas palabras fuera pronunciada todavía como en el quechua originario, actualmente nadie en ninguna región pronunciará ambas palabras tal como en dicha lengua ancestral. Por ello, ninguna región en ningún sitio hablará en la actualidad el quechua originario. Pero antes de continuar con este video, no olvides de suscribirte a este canal y apoyarme con un me gusta. Así me ayudas a mantener el canal y traerte más videos. Dicho esto, continuemos. De nuevo, si comparásemos lo ocurrido con el quechua con lo ocurrido con lenguas como el castellano y el italiano, todo ello nos parecería completamente normal. Los antiguos romanos fueron quienes hablaron, 2000 años atrás, el latín originario, pero en la actualidad ya nadie habla como lo hicieron ellos, no en España ni en Portugal, tampoco en Francia ni en Rumanía, como en ningún otro sitio. Incluso, la gente de la misma ciudad de Roma habla hoy en día una lengua que después de 2000 años de cambios ha llegado a ser muy diferente de lo que fue el latín originario. En efecto, este se convirtió en una nueva lengua que nosotros conocemos actualmente como italiano, y los romanos modernos no entenderían nada a los romanos antiguos. Ocurre lo mismo con el quechua originario, solía hablarse alguna vez, aunque ya muchos siglos atrás. Si algún quechua hablante contemporáneo, fuera este de Cusco, Chavín, Bolivia, Ecuador o de cualquier otra región, viajara en el tiempo hacia el pasado, para encontrarse con algún hablante del quechua originario, hace miles de años, ambos tendrían muy grandes problemas para entenderse apropiadamente. Además, se necesitaría viajar un trecho muy largo de retroceso en el tiempo. La última época en la que los ancestros de todos los quechua hablantes de hoy en día hablaron exactamente el mismo quechua originario fue de 1000 años atrás por lo menos y, probablemente, de mucho más tiempo que eso. Más adelante veremos cómo es que se puede afirmar tal cosa. De lo anterior, el quechua originario ya no es más hablado en ningún sitio. Sin embargo, este resulta muy importante para nosotros, si es que queremos comprender las similitudes y diferencias existentes entre todas las modernas variedades regionales de quechua desde el momento en que cada una empezó a surgir desde aquella única forma originaria. También resulta importante volver sobre el asunto de que hubo en común en los quechuas de todas estas regiones, ya que el quechua originario en algunos casos puede ayudarnos a encontrar qué formas ortográficas son las más prácticas para que la gente de estas regiones pueda escribir su lengua de una manera estándar y, al mismo tiempo, sea la forma más fácil para leer el quechua de los de las otras regiones, aunque siempre manteniendo las propias pronunciaciones regionales, por supuesto. De otro lado, el latín suele llamarse lengua muerta, pues ya nadie lo habla más como lengua nativa. Sin embargo, la realidad es que el latín todavía está vivo, solo que se ha transformado en cada una de las diferentes lenguas modernas que de él descienden, el castellano, el portugués, el francés, entre otros. Así, cada una de estas lenguas resulta no ser más que una forma alterada de latín, producto de las diferentes maneras en las que fue cambiando. Actualmente, el quechua originario también está muerto, aunque solo en el sentido mencionado, en tanto que nadie en ningún sitio lo habla tal como se habló en el pasado. Sin embargo, la realidad es que esta lengua ancestral todavía pervive a través de cada una de las diferentes variedades regionales de quechua descendientes en las que se ha transformado. Esto último significa que cada una de estas variedades regionales comporta su propio y verdadero legado de quechua originario tanto como el resto de regiones. ¿Qué regiones hablan el verdadero quechua hoy en día? Ninguna región habla actualmente el quechua originario. Tal como ya hemos visto con nuestro ejemplo de pronunciaciones de las palabras correspondientes a tres y tú, todas las regiones han cambiado, y todas de maneras diferentes. El quechua originario no es hablado tal y como se habló en el pasado en ningún sitio, así, todas las variedades regionales de quechua habladas hoy en día difieren en mucho de aquella. Entonces, ninguna región de ningún sitio puede proclamarse hablante del quechua originario, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Chavín, ni por supuesto, tampoco Cusco. Ningún sitio.
Sencillamente, en la actualidad, ello resulta imposible para cualquier región, pues todas las lenguas cambian con el paso del tiempo. De igual modo, es importante comprender que ninguna de las diferentes variedades regionales de quechua es en realidad más originaria que otra. El quechua ha cambiado en todas partes, y resulta fundamental aceptar que ello también incluye al quechua de Cusco, a pesar de las confusas ideas que mucha gente en los Andes tiene con respecto a este quechua particular. Tal como se ha podido escuchar ya con las palabras correspondientes a, tres, y, tú, el quechua cusqueño no es más originario ni menos originario que el quechua de Chavín, Ecuador, Ayacucho, Bolivia o cualquier otra variedad. Como es obvio, no tiene sentido la proclamación de ninguna región quechua hablante, como Cusco, de poseer el mejor o más originario de los quechuas. Aceptarlo sería tan erróneo como decir que el castellano está mal por no ser el italiano verdadero ni el latín verdadero. Evidentemente, el castellano no es ni mejor ni peor que el italiano, el francés, el portugués o cualquier otra lengua, todas ellas no son más que diferentes descendientes del latín y ninguna el latín originario. Con el quechua pasa exactamente lo mismo. Las diferentes variedades de quechua habladas en diferentes regiones no son mejores ni peores que las demás, cada una es, por igual, descendiente del quechua originario, solo que diferente. Es mejor disfrutar de esta diversidad y sentir orgullo de formar parte de la misma, antes que ser arrogante y pretender, de manera equivocada, que una forma regional de una lengua, casi siempre la propia, es mejor que las otras. Hasta aquí el video de la semana. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Tupananchikama.